facilita el intercambio de gases entre el aire, la sangre y las células del cuerpo. Este se divide en superior e inferior. El superior contiene la cavidad nasal, la faringe y la laringe, que forman parte del conducto respiratorio y permiten el paso de aire hacia la parte inferior del sistema respiratorio. La parte inferior del sistema respiratorio contiene pulmones, la tráquea, que se divide en dos bronquios principales, en los bronquios lobares, en los bronquios segmentarios, y estos se van a dicotomizar en 21 ramificaciones, que son 7 bronquios formados por cartílago y 14 bronquiolos. Luego están los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios, que llevan a los conductos alveolares, sacos alveolares y los alvéolos. Las estructuras que no están formadas por cartílago están formadas por músculo liso. Ahora hablaremos de la fisiología, donde vamos a hablar sobre la ventilación pulmonar, el intercambio de gases y el transporte de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre a los tejidos. La ventilación pulmonar es el proceso mecánico de entrada y salida de aire desde la atmósfera hacia los pulmones. El diafragma es el músculo principal que actúa en la respiración, o sea, en la inspiración y en la expiración. Cuando una persona inspira, el diafragma se contrae, y cuando una persona expira, el diafragma se relaja. Cuando entra el aire, que hace recorrido por todo el sistema respiratorio, solo en los bronquiolos respiratorios es cuando sucede el proceso de la hematosis. El resto se le llama zona de conducción o espacio muerto. El volumen corriente es el aire normal que expiramos y inspiramos. Esto serían 500 mililitros, pero solo 350 mililitros son los que llegan al sistema de hematosis o bronquiolos respiratorios y alvéolos. El resto, que serían 150 mililitros, solo se queda en la zona de conducción o espacio muerto, que se llamaría aire del espacio muerto. Los bronquiolos se dice que están formados por fibras elásticas y células claras. Aquí se encuentran los conductos alveolares, que se van a subdividir en sacos alveolares y tienen conjuntos de alvéolos. Estos están formados por una membrana que los recubre, que se llama membrana basal. Esta se divide en 6 capas y ahí se encuentran los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los que secretan surfactante para que esto es esencial, es un compuesto esencial para disminuir la tensión superficial que se encuentra en el alvéolo. Este hace que el alvéolo no colapse. Entonces, cuando el alvéolo entra o es ventilado por aire nuevo, empieza el proceso de la difusión, que es cuando se transportan los gases. Cuando la sangre se oxigena, va hacia los pulmones, y cuando el dióxido de carbono se elimina, sale de la sangre por los alvéolos capilares, que se encuentran adheridos a la membrana basal de los alvéolos. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre lo podemos explicar como: primero, el transporte de oxígeno es el que se da de dos maneras. Mayormente, un 97% se da por la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, y un 3% se va con el agua del plasma. Mientras que el dióxido de carbono se da de 3 formas: por bicarbonato, por hemoglobina y disuelto en el agua del plasma, pero esto tiene un porcentaje. El de bicarbonato, un 70%, se va a los hematíes o a los eritrocitos, se intercambia con el cloruro, se une con un hidrógeno, que formando ácido carbónico. Se va a dividir formando dióxido de carbono y agua. El agua se va con el plasma y el dióxido de carbono se va a los alvéolos. Mientras que el de la hemoglobina son uniones débiles, unidades radicales de hemoglobina, que se llamarían carbaminohemoglobina, pero como ya comenté, son muy débiles. Y el 7%, que es el que resta, se va disuelto con el agua del plasma. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la inflamación permanente que se da en el aparato respiratorio, obstruyendo las vías aéreas y destruyendo el tejido pulmonar. Esta se caracteriza por tener un flujo de aire que no es del todo reversible, pero sí tratable y prevenible.
Esta se divide en bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica es la obstrucción y la inflamación del revestimiento de los bronquios, mientras que el enfisema es el ensanchamiento y la destrucción de los alvéolos pulmonares. Una de las principales causas del EPOC es el cigarrillo, ya que este deteriora el volumen expiratorio máximo en un segundo, obstruye las vías aéreas y el enfisema. Pero solo un 15% de los casos de fumadores activos presentan clínicamente evidente EPOC. También otros factores que no son tan comunes como el cigarrillo sería la contaminación ambiental, la exposición pasiva al humo del cigarrillo, los trastornos respiratorios de la niñez y el polvo ocupacional como el cadmio. Y la deficiencia de alfa-antitripsina, que sería un trastorno genético, ya que dañaría más al enfisema, y la alfa-1-antitripsina es una proteína que protege al hígado y los pulmones de cualquier daño. La fisiopatología de la EPOC se caracteriza por la pérdida del retroceso elástico normal y la limitación del flujo aéreo respiratorio. Esto se debe a la lesión de las fibras elásticas y a la pérdida aérea superficial alveolar, así como a la resistencia viscosa del flujo respiratorio máximo incluso en reposo. Y debe respirar a volúmenes pulmonares mayores para optimizar el flujo respiratorio. Esto conlleva a la hipoxemia, que es la falta de oxígeno con o sin hipercapnia, que es el aumento de dióxido de carbono. La hiperinsuflación pulmonar se debe o se precisa a que la pared torácica y los pulmones hacen un mayor trabajo porque son rígidos a volúmenes pulmonares mayores. La EPOC presenta 3 síntomas característicos que son tos, disnea, dificultad para respirar y esputo, que es secreción de moco u otras sustancias. En la exploración física podemos observar tabaquismo activo, tórax en tónel, que es un tos redondeado y protuberante dado a la excursión del diafragma y a volúmenes mayores, sibilancias al respirar y cianosis, que es un tono azul grisáceo en los labios, uñas y piel. En pacientes con bronquitis crónica se puede presentar tos persistente y productiva por 3 meses durante 2 años consecutivos. Su clínica da una disnea tardía y ligera, expectoración, tos temprana, insuficiencia respiratoria repetida, infecciones frecuentes, retracción elástica normal, vasos destacados, corazón grande, y se da aproximadamente entre los 40 y 45 años. Mientras que en el paciente con enfisema podemos observar una disnea temprana e intensa, una tos tardía, sin mucha expectoración, pulmones hiperinsuflados, corazón pequeño, insuficiencia respiratoria terminal y una retracción elástica baja, y se da entre una edad de 70 a 75 años. Se sospecha de EPOC en adultos mayores fumadores o por la presencia de la clínica, pero mediante la espirometría forzada, que es un estudio indoloro que estudia el volumen y el flujo de aire para confirmar la alteración ventilatoria obstructiva. Cuando ya es diagnosticada la enfermedad, se estudia el grado de disnea, el nivel de salud, la capacidad de ejercicio y si hay alguna patología asociada. También se realiza una radiografía de tórax y un examen de sangre para diagnosticar si hay alguna otra patología o una alteración. Las complicaciones del EPOC son infecciones respiratorias, hipertensión pulmonar, cardiopatías, cáncer de pulmón, hipoxia crónica, que es la falta de aire diario, y la hipercapnia, que es el aumento de dióxido de carbono. La EPOC presenta exacerbaciones, que son el empeoramiento de la clínica de la enfermedad. Estas son realmente graves porque reduce el volumen expiratorio máximo, reduce el estado de salud y aumenta la mortalidad. Estas se pueden producir en un 60% por infecciones bronquiales, bacterianas y víricas. También por contaminaciones ambientales y en un tercio de los casos sin ninguna razón aparente. La sintomatología de esta enfermedad es características en el esputo, aumento de la expectoración y aumento de la disnea habitual. Y en algunos de los casos fiebre, que es elevación de la temperatura normal, mialgia, que es dolor en los músculos, y faringitis, que es la inflamación de la faringe. En la exploración física se presenta cianosis central, taquipnea, que es elevación ventilatoria,
y empleo de la musculatura accesoria, signos de broncoespasmo y atrapamiento aéreo. Las exacerbaciones mayormente corren un alto riesgo de presentar insuficiencias respiratorias. En el tratamiento de la EPOC es dejar el tabaquismo, ya que esto ayuda al ritmo de deterioro de la función pulmonar y se deben evitar las áreas contaminadas. En materia farmacológica se medican broncodilatadores para mejorar los síntomas, anticolinérgicos para mejorar los síntomas en el volumen expiratorio forzado, los antibióticos en caso de infecciones asociadas y los esteroides en proceso de exacerbación. El paciente debe recibir rehabilitación pulmonar, que son ejercicios estructurados, asesoramiento nutricional y una educación para el autocontrol. Anualmente se debe aplicar la vacuna contra la influenza. La oxigenoterapia es un oxígeno complementario que se le debe administrar a pacientes con hipoxemia crónica, nocturna o en reposo. Estos deben ser supervisados por un médico, ya que la EPOC se caracteriza por tener una hipoventilación, por la falta de oxígeno y el aumento de dióxido de carbono. Estos pacientes deben tener unos términos fisiológicos como son una saturación menor o igual a 88 o 90%, con signos de hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha. Cuando estos pacientes no cumplen con estos términos, tienen una consecuencia o pueden tener un alto riesgo de alterar el sistema nervioso y corren con la principal consecuencia, que es la encefalopatía hipercápnica. En ámbito quirúrgico se puede disminuir en una operación el volumen pulmonar y cuando hay una discapacidad profunda se realiza un trasplante de pulmón.